No más dietas ni contar calorías y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive Sin Dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes el doctor Cristian Azad y el doctor Ariel Ortiz. No, ni más palomas. Entonces yo quería cambiar esto, dije, aquí es donde empieza el cambio y pues como lo platiqué la vez pasada, fueron básicamente por azares del destino, fui bajando los carbohidratos entre 100, entre 50, luego a 20, fui experimentando con diferentes variables. El punto fue que hasta apliqué ayunos de 3 días, de 4 días, hasta de 5 días, y viendo qué es lo que a mí me funcionaba. Pero lo que más me impresionó como cardiólogo fue lo que vi en un momento en mis laboratorios. Oye, Y antes fue, de que me digas eso, te voy a interrumpir porque yo con toda seguridad, no es la primera vez que escucho, la gente sabe lo que es ayuno, obvio, y muchos le dicen malpasarse. Y vamos a tener que explicar eso, ¿no? Y ajá, por otro lado, mucha gente no tiene ni la menor idea que es un carbohidrato. Para que entremos en tema, no sé si ahorita o después de que nos platiques cómo cambiaron tus exámenes de sangre, pero definitivamente yo creo que hay que precisar esos términos porque hay mucha gente que tiene dudas. bueno, empezando con el carbohidrato, o sea, tenemos 3 macronutrientes. Tenemos la grasa, tenemos la proteína y tenemos el carbohidrato. Básicamente, simplificando la ecuación, un carbohidrato es azúcar. La grasa son ácidos grasos y la proteína son un compuesto de aminoácidos que se usa básicamente para componer tejidos, músculo, etcétera. Entonces, estos 3 conceptos, o sea, el carbohidrato, la proteína y la grasa van a ser muy importantes porque estimulan la insulina de diferentes maneras. Entonces, ahorita regresamos a este punto, Y deja pero nomás le sí. agrego a ese término que si ustedes buscan un carbohidrato natural en la naturaleza, pues todas las hojas verdes son carbohidratos, todos los vegetales son carbohidratos, todas las raíces son carbohidratos. Algunos se le llaman almidones, algunos se le llaman azúcares complejos, carbohidratos complejos, pero todos son, vamos a llamar, término genérico es carbohidrato, no azúcar, porque el azúcar como tal, como la entendemos nosotros, es el azúcar refinada, extraída de ciertas cosas como la hierba, porque es hierba, el bambú, ¿cómo se llama? La caña, Ujú. el betabel y el high fructose corn syrup, que es el sirope de maíz. Todos esos son azúcares refinados, extraídos. Entonces, imagínense, si nos puede lastimar un azúcar que viene de la naturaleza, ahora imagínense estárselo inyectando casi intravenoso y el daño que puede hacer. Pero bueno, nos regresamos al... Bueno, y digo, ya que mencionas eso, es importante y lo que dijiste, o sea, el almidón, lo que viene siendo la fibra, lo que viene siendo los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Estos elevan, dependiendo del índice glicémico, que es la capacidad para elevar o la velocidad para elevar la glucosa con una porción determinada, varía entre los alimentos. Y generalmente los alimentos procesados, que generalmente no vienen adheridos a la fibra, o sea, el cuerpo tiene que hacer un proceso en un brócoli, en una verdura, para quitar la fibra de lo que viene siendo el carbohidrato. Todo eso toma tiempo y no permite que venga un pico de glucosa muy fuerte comparado con pues, una tortilla, un pan que básicamente ya viene pulverizado y el cuerpo no tiene que hacer mucho trabajo para andar separando lo que viene siendo las fibras de lo que viene siendo el carbohidrato, el azúcar en sí. Yo le Entonces, digo a mis pacientes que no se les olvide que comer comida procesada es como comer comida masticada. Y a veces está tan exactamente. masticada que ya está zurrada acá, de tan Pues, mala que es, ¿no?
Digo, sin duda alguna, digo, ese es el problema. El problema es que es basura lo que estamos comiendo y no entendemos. Y luego uno piensa que cuando ya a los 30 o a los 40 empezamos a tener cambios en nuestro cuerpo, tanto físico, mental o como tú lo quieras, con otras enfermedades, es que este alimento, esta basura que estamos comiendo, nos está afectando de una manera drástica. No quiero que el público o la gente que nos está escuchando luego diga, los carbohidratos son malos. No, no estamos diciendo eso. Pero ahorita van a entender que, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente el 12% de la población está metabólicamente sana. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la salud metabólica del individuo, la tolerancia al carbohidrato va a ser muy distinta. Entonces, y también hay otros factores genéticos, el tipo de cuerpo, ectomorfo, endomorfo, somatomorfo, etcétera. Pero bueno, aquí antes de que se me empiece a confundir la gente, vámonos otra vez un poquito a simplificar la ecuación. Y donde llegué cuando empecé a hacer esta dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente fue que como cardiólogo, lo que queremos lograr es evitar las variables o los factores de riesgo, disminuirlos a la manera más intensa para disminuir lo que viene siendo el infarto o ¿cómo se llama? El problema cardiovascular, ya sean embolias, ya sean ataques al corazón, strokes, enfermedad vascular, etcétera. Y básicamente los factores de riesgo en el síndrome metabólico incluyen, como lo habíamos discutido la vez pasada, y esto lo vamos a tocar yo creo que episodio tras episodio, la presión elevada, los triglicéridos, que son ácidos grasos, 3 ácidos grasos unidos en un glicerol, en un backbone de glicerol, que tenemos la glucosa elevada, o sea, la cintura de 40 pulgadas o de 35 pulgadas, y ¿y qué dije? Ya es que ya no Ok, dije. entonces dijiste sobrepeso y obesidad, que para fines prácticos se mide en lo grueso de la cintura. Los triglicéridos, que son las grasas disueltas en la sangre. El azúcar disuelta en la sangre y la presión arterial. Y me faltó el HDL, que es el otro criterio, que en los hombres es un HDL abajo de 40 y en las mujeres abajo de 50. El punto es el siguiente. El HDL siendo también una de esas grasas mezclada ahí con una proteína que tiene un factor protector para el corazón. ¿Entiendo bien? Pues, hay lipoproteínas, o sea, hay diferentes lipoproteínas y básicamente lo que es el HDL es el High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein. Se lo digo en Spanglish porque pues, no son términos que agarro generalmente, pero proteína de alta densidad, proteína de baja densidad, etcétera. Estas lipoproteínas son los que están cargando el colesterol. Y generalmente la proteína de alta densidad es lo que la gente le conoce como el colesterol bueno. Pero va más allá. Y aparte, estos son, o sea, para explicar a la gente, estos son los biomarcadores, o sea, las pruebas que tú haces en sangre y examen físico que le haces a todos tus pacientes para determinar si se van a, si se los va a cargar un infarto, ¿no? Y es lo mismo que te estabas midiendo tú. Exactamente. Entonces, aquí fue donde empecé a notar, en la vida vi estos cambios. O sea, unos triglicéridos de 50, un HDL en 90, el LDL estaba en 80, la glucosa en 70, mi presión en 110. Dije, a ver, o sea, no encaja, no era no era mi expectativa. Yo dije, a ver qué sale aquí. Y obviamente, una cosa es leerlo, una cosa es leer los papeles, una cosa es leer los estudios que tienen pues la gente pues, que lleva años en esto, ya sea Eric Westman, Stephen Finney, Jeff Volek, Jodkin, o sea, desde como te dije, lo hablamos de 1850, que se vienen mencionando estas cosas. Una cosa es leerla, pero como no nos enseñan en la escuela de medicina, o sea, cuando uno lo incorpora esto, literalmente, ahorita ya están cambiando, ya se está incorporando esta manera de comer. El American Diabetic Association ya dice que la dieta baja en carbohidratos es lo que tiene mayor evidencia para manejar la glucosa en aquellos pacientes con tipo de diabetes y obesidad. O sea, ya tenemos un poquito más de respaldo de estas organizaciones que antes no tenía. Entonces, estás hablando de un año, ¿eh? No, 2019, exactamente. Sí, o sea, realmente se nos veía a nosotros, a los que decíamos, vas a comer grasa y vas a bajar de peso.
Porque digo, si le disminuyes al carbohidrato y sigues con la misma cantidad de proteína, pues algo tiene que incrementar, ¿no? Sí. Entonces, ejemplo, en mi caso, yo comía más grasa y mucha más grasa. Y entonces, ¿cómo es posible que se me suba el buen colesterol y el malo se me baje? ¿Y cómo es posible que estoy perdiendo tanto peso? ¿Y cómo es posible que el azúcar se me bajó comiendo grasa? ¿Y cómo es posible que todos los marcadores que dicen que me voy a infartar se revirtieron? Exactamente los números que diste tú, más o menos eran los números que tenía yo. Esto pasa, esto no hay, o sea, para el síndrome metabólico no hay cosa que funcione de una mejor manera que una dieta baja en carbohidratos, un estilo de vida, llámalo dieta, llámalo como tú quieras. O sea, no hay medicamento, punto, que yo en mi vida haya visto que tiene el impacto tan impresionante en todos estos marcadores. Incluso yo lo he visto en mis pacientes, como lo mencionamos, psoriasis, lupus, artritis, asma, cualquier cosa que tenga un tipo de inflamación, que como sabemos, Claro. este tipo de dieta baja los inflamación, baja las interleucinas inflamatorias, entonces empezamos, cada quien tiene una manifestación distinta de lo que esa inflamación le va a causar. A uno anda con sus cólicos, con su colitis, Oye, no, otro, ¿qué? no se diga en estos tiempos de COVID-19 donde el que trae enfermedad metabólica, y de nuevo recordando a todo mundo, 9 de cada 10 personas podemos mejorar nuestro estado físico y nuestro estado metabólico, ¿eh? Entonces, bajando la cintura, disminuyendo los triglicéridos, el colesterol, todos, todos podemos, en Estados Unidos y en México, ya está dicho, 9 de cada 10 personas traen una bronca. ¿Qué quiere decir? Que 9 de cada 10 personas tienen mayor riesgo de tener la enfermedad, la variedad de la enfermedad severa de COVID-19. Sí, digo, también no hay que asustar al público, tampoco no la andes jodiendo, No, ¿verdad? es asústalos, güey, asústalos. Asústalos, los bajamos de peso y nos hacemos famosos. Sí, con taquicardia, toda madre, luego me llegan con palpitaciones. Digo, no es para asustarlos, el punto es que ahorita no es el momento para estar haciendo lo que mucha gente anda haciendo, que es comiendo exactamente lo que no deberían. Andan con sus cocas. No la frieguen, los ando viendo ahí haciendo colas por cheve con mariachi, la madre, o sea, es cuando deberían estar, no, es que es la neta, o sea, a mis mismos amigos les echo carrilla, les digo, ahorita es cuando deberían estar comiendo bien, haciendo más ejercicio, no, hombre, andan podongueando, preocupándose por el miércolitos, que cuándo o dónde van a andar comprando cheve, hazme el favor, hombre, o sea, cuando las prioridades para mis compadres que me están escuchando, no la frieguen, compirris, pero bueno. Déjame, me brinco rápido aquí al punto este. Entonces, este concepto que a mí me funcionó tan bien, me empezaron a ver mis amigos y me vio mi familia. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, o sea, como que no es normal que en 3 meses de que me vieron, de repente, ¡pum! O sea, ya con 30, casi 30 libras menos. Entonces, la gente me empezó a pedir a que los guiara y aconsejara de este estilo de vida, pero como les hemos platicado, esto se empezó a incorporar en recomendaciones de la American Diabetic Association en 2019. O sea, cuando uno lo empezó a hacer antes, yo les dije, oigan, yo no sé qué les va a pasar a ustedes. O sea, A si mí me fue quieren, re bien. me fue, exactamente, a mí me fue a toda madre, pero a ustedes yo no sé si se los va a venir a cargar el payaso, pero dijeron, ¿sabes qué? Entonces lo que hice fue un grupo privado de Facebook y llegó a ser como de 50 aproximadamente. Y todos bajo su propio riesgo, como que on disclosure, esto es decisión tuya, compadre. Yo te voy a guiar y te voy a decir y te voy a explicar y te voy a enseñar la literatura, de dónde está. Y caso tras caso, bien similar, la cantidad de peso que se iba perdiendo, hasta gente con hipotiroidismo que toda la vida le dijeron que no, empezaron a perder peso y todos, cada uno de los factores de riesgo del síndrome metabólico para abajo. Hasta un amigo empezó a perder peso tremendamente. Él estaba asustado porque desgraciadamente, su padre falleció de un ataque fulminante. Y él como quiera, una de las cosas que en esta forma de comer, que ya lo platicaremos después, es que aunque se mejoran todos los factores de riesgo, el LDL, que es el que se empanica toda la gente, a veces puede quedarse igual, a veces baja, a veces sube. En algunas personas se sube un poquito más
y empiezan a ignorar todos los beneficios de las otras 6, 7 variables que se mejoraron, que por cierto, un índice de triglicérido contra el HDL bajo vale más que el LDL por sí solo. Nomás que a esta gente la andan asustando porque su LDL, que es el colesterol de la lipoproteína de baja densidad, los andan asustando y dicen que te va a dar un infarto solamente por eso. O sea, compadre. Oye, y para que la gente entienda, le llaman el colesterol bueno y el colesterol malo. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita porque de esto podríamos hacer 10 programas, ¿no? Pero hay gente como yo que cuando como mucha grasa y como poco carbohidrato, empecé a bajar de peso y todo se me mejoró, así como dice el doctor, mis triglicéridos hasta el piso, fabuloso. Mis azúcares hasta el piso. Mi HDL andaba 97, ¿no? Una cosa así, fabuloso. Mi triglicéridos 30, pero mi LDL más de 200, que es el colesterol malo. Se me subió el colesterol malo. Entonces voy con mi cardiólogo, le estaba platicando que aquí a nuestro cardiólogo de cabecera, que voy con mi cardiólogo aquí en Tijuana y mi cardiólogo es mi cuñado, está tejido a mano por Dios, ¿no? O dice él. Y entonces, no, me dice, te voy a dar una estatina. Y le digo, oye, güey, ¿cómo me vas a dar una estatina? No, pues es que el riesgo está muy cañón. ¿Cuál riesgo? Pues el riesgo relativo. A ver, no me des de riesgos relativos, dame el riesgo absoluto. Bueno, el riesgo absoluto es 2%. O sea, fíjate cómo manejan los números para darte una estatina, ¿no? Y la estatina es el medicamento que te baja el colesterol, ¿no? Para que todo el mundo estemos en el mismo canal. Y bueno, ya que estamos hablando de colesterol, lo que tiene que entender la gente es que hay muchas cosas más. Es como decir un humano. Ese humano puede ser un chino, puede ser un africano, puede ser un mexicano, es diferente. O sea, el LDL tiene partículas grandes, partículas pequeñas, el número de partículas es importante, ApoB, ApoA, o sea, son diferentes cosas que las apoproteínas que viene en la lipoproteína hay que tomar en cuenta. No es nada más la variable del LDL, es el HDL, es el índice de triglicéridos con HDL. Todo esto hay que tomarse en cuenta y muy interesante entonces, para aquellos que andan empanicados con el LDL, para eso está ahorita y salió un estudio fenomenal con el calcio coronario. Ya me estoy desviando de la plática, pero esto es muy importante. Porque lo que resultó es que la gente que tiene un calcio coronario de 0, resulta que si tienes 1, 2, 3 o 4 factores de riesgo, tu mortalidad a 10 años es la misma. Sin importar el LDL, si tú tienes tu calcio coronario es de 0, básicamente tu mortalidad por enfermedad coronaria es la misma. Entonces, o sea, y calcio coronario, para que se entienda, es cuando se te tapan la tubería del corazón. Y lo que la tapa se ve en rayos X en un estudio radiológico en donde se mide qué tanto sarro tienes en las arterias. Exacto. Entonces, esto es importante por lo que vamos a ir hablando ahorita de la hiperinsulinemia. Entonces, ya los mareé probablemente, si quieren pique la pausa, respiren profundo y agarren valor para lo que viene. Pero bueno, una vez que ya mis amigos y mi familia se empezó a mejorar, tuve un paciente que me vio 3 meses después. Me dice, oiga doctor, ¿está bien? Y yo, pues sí, no, está madre. Y me dice, ¿seguro? Lo veo ahí medio perjudicadón, o sea, flaco. Y yo, pues sí, pero estoy bien. Pero pues fue muy rápido, como que sugiriéndome que había ahí un tumador de alguna madre. Sí, o sea, preocupado el güey. Y yo, no, mira, pues es que estoy haciendo esto y enflaqué 30 libras. Y ahí sí me mentó la madre, literalmente me mentó la madre. O sea, me dijo en inglés, o sea, ¿cómo fregados es justo que tú andas haciendo esto y por acá me andas diciendo que haga otra cosa completamente distinta, que es obvio que no sirve para pura madre? Y ahí fue el momento en donde dije, tengo que encontrar una manera de poder incorporar esto a los pacientes sin que sea controversial. Y poco a poco, pensándole y rompiéndome la cabeza, me di cuenta que esto es una manera saludable de comer que se puede adherir a lo que viene siendo una dieta mediterránea, que todo el mundo le encanta, pero la modificamos y quitamos ciertas cosas
para no tener alimentos que tienen un índice glicémico alto o que no tienen altos carbohidratos. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando ahorita de la hiperinsulinemia, que básicamente es la madre de muchas enfermedades. Entonces, esta diapositiva, que la van a tener que ver por los que me están escuchando, pero los que no, la voy a tratar de describir de la mejor manera que puedo. Imagínense que hay 4 curvas. Entonces, tenemos una curva de alguien normal, alguien sano. Ese 12% que dijimos que está metabólicamente sano en Estados Unidos. Entonces, a esa persona le doy 50 gramos de azúcar, ¿ok? Esa persona va a elevar a tanto su insulina para bajar la glucosa y normalizarla otra vez. Y a las 2 horas ya tiene otra vez la glucosa normal y la insulina otra vez ya está normal. Ok, Ahora, te voy a interrumpir porque se nos van a marear la gente y se los vamos a poner de esta manera, si me permites. órale. Entonces, el carbohidrato es azúcar, el azúcar es un carbohidrato. Entonces, cuando uno come ese macronutriente, el cuerpo necesita que agarrar ese azúcar y necesita una llave para meterla adentro de la célula para que se utilice para energía o para que se almacene como grasa. La llave es la insulina. La proteína realmente no necesita llave y mucho menos la grasa, pero el carbohidrato sí necesita esa llave. Esa llave se secreta por el pajarillo, o sea, el páncreas. Así dicen en el pueblo, ¿no? El pajarillo. No sé, el tuyo. Entonces, para que no se nos pierdan, carbohidrato, azúcar es lo mismo para fines prácticos, pero siempre que uno lo come, pasa al intestino, se absorbe en la sangre, entonces ya está circulando en la sangre el carbohidrato en forma de azúcar, glucosa se llama. Entonces el cuerpo agarra y dice, ok, vamos a tener que secretar esta hormona que se llama insulina para abrir la célula y que se pueda meter adentro de la célula y se pueda consumir. Si no, nomás vas a circular en la sangre y siempre vas a tener azúcar alta en la sangre. Va. Exacto. Entonces, y entre más procesado esté el carbohidrato, peor y más se va a elevar el azúcar y por lo tanto más se va a tener que hacer un pico de insulina. Entonces, hay un estudio por un doctor de Stanford, Gerald Reaven, que básicamente, como les había comentado en el episodio pasado, ustedes llegan al médico. ¿Qué pasó, compadre? No, pues todo bien. Oye, no, pues ¿sabes qué? Tu glucosa está súper bien, está bien manejada, tú no te preocupes, todo bien. Sigue comiendo tus porciones pequeñas, 6 veces al día. Pártete la madre, come menos y muévete más y siéntete miserable, básicamente. Porque eso es lo que pasa cuando andas siguiendo ese tipo de estilo de vida de que come menos y muévete más. Entonces, aquí lo que pasa es que 75% de la gente que tenía una glucosa normal ya tenía un grado de resistencia a la insulina. O sea, ya tenía una insulina más elevada que alguien que está metabólicamente normal. Entonces, tenemos a número 1. Número 1 viene siendo una insulina normal, o sea, brinca y baja y se acabó. Pero el número 2 ya tiene que andar secretando más insulina para poder bajar ¿cómo se llama? De la sangre la misma cantidad de glucosa que se comió. ¿Por qué? Porque esa llave que tú me dijiste no está funcionando bien. No puede meter la glucosa. Hay una resistencia. Como que las células ya están hartas de tanta glucosa que dicen, ni más, yo ya no quiero glucosa, aquí no entra nada. Y ahí es donde empieza la resistencia. Entonces, lo que hace el cuerpo es secreta más insulina para meterlo a la fuerza. Vámonos, te metes porque te metes. Entonces, luego está eso a diferentes grados, 2, 3, 4. La cuarta es la que la gente ya se eleva, ya se levanta con una insulina elevada, más elevada de aquella cantidad que una persona normal o saludable tiene de cuando se come sus 50 gramos de carbohidratos, vamos a decir. Entonces, este es el problema, que hay gente que ya tiene una insulinemia, una hiperinsulinemia, un nivel de insulina crónicamente elevado, pero su glucosa está normal. Pero esta gente ya está bailando tango o cumbia con la diabetes, pero no se ha dado cuenta. Y le siguen diciendo que todo está a toda madre
porque su glucosa, su azúcar de la sangre está bien, pero su insulina está en calcogote. Entonces, no se puede aquí y esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos estudios de 1996 en donde agarran la hiperinsulinemia como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de lo que habíamos comentado ahorita, la placa, la calcificación, la enfermedad isquémica, que es obstrucción de las arterias en el cuerpo. Y esta obstrucción es lo que estábamos hablando de la calcificación o el calcium score, la calcificación en las arterias. Hay experimentos en 1960 en donde agarraron a unos perros y en una vena, en una arteria, perdón, le estaban aventando, ¿cómo se llama? Solución salina en una pierna. En la otra pierna le estaban poniendo una infusión de solución salina mezclada con básicamente insulina. ¿Y qué es lo que Agua con sal, ¿no? Para que la gente bueno, le agarre. perdóneme, señor, pero sí. Eh, agua con sal, ándale. Entonces, agua con sal, mientras la otra era agua con sal con insulina. Y la pierna del perro que tenía la infusión de agua con sal con insulina, empezaron a notar que había cambios de aterosclerosis, que es el desarrollo de placa en la arteria. Se les llenó de sarro. Exactamente, se empezó a enzarrar, si así es que se dice. Entonces, ahí viene el concepto de por qué la hiperinsulinemia de por sí solo es algo que no podemos ignorar, porque esto es algo que viene, como habíamos comentado, con varios años de anticipación antes de la diabetes. O sea, el cuerpo ya está sufriendo por varios años antes de que la glucosa se eleve. Y ahí puedes poner luego esa diapositiva que me enseñaste en lo que va a ir siendo el YouTube podcast. Así que ya los mareé, ya sé, pero tenía que darle esta información para que entiendan el por qué es que voy a decirles de un fundamento muy fácil para bajar estos niveles de insulina, recuperar la sensibilidad que tienen los receptores para poder meter la glucosa al cuerpo. Y esto es con una dieta que es baja en carbohidratos, que luego la dosis del carbohidrato puede variar dependiendo del individuo y ya puede irlo explorando en un futuro. Antes de que siga meroliqueando, ¿me quieres interrumpir? ¿Quieres decir algo? Les digo. Venga, mira, cosas interesantes que desde 1822 fue la primera vez que se utilizó el azúcar como alimento. Y luego apareció los aceites de las semillas y luego apareció la harina refinada y luego aparecieron los trans fats como la margarina y el Crisco. Y ya con eso tuvimos todos los factores de la comida procesada, todos los componentes de la comida procesada. Los aceites artificialmente hechos. Bueno, déjame te interrumpo y que la gente también tiene que te dice, ¿por qué estás metiendo los aceites? Y el punto es que, digo, aunque es un poquito un tema controversial, los aceites vegetales, hay muchos artículos que sugieren que son inflamatorios y en parte de cualquier enfermedad, la inflamación tiene un rol importante. Entonces, los aceites vegetales que todo el mundo cree que el aceite de canola, por ejemplo, es fabuloso, pues es veneno. Y Claro. básicamente lo que se recomienda cuando estamos siguiendo un estilo de vida sano es evitar los aceites vegetales. Pero como te digo, esto es un tema controversial que eh, cuando uno se mete en la literatura, para todo, eso es lo que quiero entienda que la gente, que para todo vamos a encontrar estudios que dicen una cosa y estudios que dicen otra. Pero, pero Oye, por cierto, 90% de esos estudios que dicen otra cosa, cuando están asociados a alimentos, están patrocinados por las compañías que hacen los alimentos. Ese bien es un dicho. estudio reciente buenísimo, ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces, para que la gente haga, como que agarre la onda, ¿por qué estamos tan clavados en esto? ¿Y por qué hemos creado un programa que se llama restricción terapéutica de carbohidratos? ¿Qué quiere decir eso? Que disminuyo la cantidad de carbohidratos que como porque está tratando una enfermedad. Y como dice aquí Cristian, dice, si se me sube la insulina 20 años antes de que me dé diabetes,
Pues para empezar hay que empezar a medir insulina, pero eso va a tardar mucho. Pero si sabemos que 52% de los adultos en Estados Unidos tienen prediabetes o diabetes, prediabetes es como decir estoy medio embarazado, o estás o no estás, o te la hicieron o no te la hicieron, ¿no? Entonces, si la mitad de la gente tiene diabetes en Estados Unidos, con puro hacerle pruebitas de insulina vas a ver que más de 3/4 de la gente en Estados Unidos tiene diabetes. Y yo soy un firme creedor que el que tiene enfermedad cardíaca tiene diabetes, o que es una simple expresión de un estado de mucha insulina. A lo mejor no se te subió el azúcar, pero ya le dio en la madre a las arterias. O ya le dio en la madre a las arterias cerebrales o renales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes mucha insulina? Pues mejor hay que prevenir que se desarrolle la enfermedad. ¿Y cómo le vas a hacer? Restringiendo los carbohidratos. Y una de las cosas interesantes es que en el siglo XVIII la tasa de obesidad era 1.2%. Ahorita, en 2015, 40%. O sea, en menos de 100 años, ¿no? Si tú ves la tasa de diabetes en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, era una enfermedad que no se conocía por los médicos. Y ahorita 9.4% de la población, o sea, 10% son 100% diabéticos. Y el resto, 40%, pues ahí andan cascabeleando esperando ser diabéticos. Luego, si ves el cáncer, en 1811, solo 0.5%, 0.5% de las muertes eran por cáncer. En 1811. Bueno, Ahorita, por eso, pero también digo, ¿cómo lo detectas? Es muy distinto. Allá, antes no se detectaba ni madres, ahorita ya tienes cómo detectarlos por todas partes. Entonces también no bueno, les podemos. pero Luego andas asustando al público también, hombre. Te estás encargando. fíjate que me gustó. Esta es una presentación muy buena. Todo esto vamos a hacer si ustedes van a vivesindietas.org, tenemos el blog, y en el blog vamos a hablar y enseñar estas imágenes, estas gráficas y todas las referencias para que puedan leer sobre ellas. Porque si ustedes ven la cantidad de cánceres, digo, porque es muy sencillo, alguien que tiene un cáncer esofágico, Sí. pues es muy evidente que la gente no iba a decir, o en 1800 ya se sabía si te ibas a morir de un cáncer No, sí, esofágico, el pero punto que no digo es que podías comer, también ¿no? hay diferentes maneras que, o sea, hay cánceres que antes o sea, que lo detectamos con imagen o con cosas que antes no. O sea, entonces creo que también eso pone. No, pero estaba hablando de muertes. Estoy hablando de muertes por cáncer era 0.5%. Estoy de acuerdo. Ahorita es 31% de las muertes debido a cáncer. Porque eso sí es fácil de medir. Entonces, ¿de qué se Ahorita, pero murió? antes no, es lo que digo. ¿Me explico? O sea, vamos a decir, tal vez en 1800, o sea, alguien se murió, pues no tienen el equipo para andar diagnosticando. Ah, es que tenía cáncer, pues tal vez se murió porque el cáncer le invadió la aorta y se la rompió y se desangró. ¿Y cómo lo? No, pues se murió porque se desangró, pero en realidad fue un cáncer, pero no lo detectamos. A eso es lo que voy. No te estoy discutiendo que ahorita la prevalencia del cáncer es mayor por muchas otras cosas, pero los números creo que suenan muy drásticos porque hay una manera difícil de encontrar en un pasado, pues, o diagnosticar ciertos cánceres que ahorita podemos diagnosticar muchísimo. Entonces, creo que es también tecnología que tenemos que considerar que está metido en la ecuación. Te Diga. hago una pregunta. ¿Cómo se ha comportado entonces el infarto a través del siglo pasado hasta ahorita? El infarto al miocardio. Pues digo, ha ido aumentando a medida que aumenta la diabetes, pero todo dependiendo de las tablas que estás utilizando para diagnosticar la prevalencia o la incidencia de un infarto. Ahorita, o sea, el punto es que si lo agarramos a partir de 1950, pues ha estado medio estable, o sea, salieron ciertos beneficios y una vez que se empezó a incorporar el cateterismo o la angiografía, pues no hemos notado mucho cambio en lo que viene siendo
la mortalidad de estos pacientes con las terapias que estamos generando a partir pues, de la aspirina, básicamente. O sea, a partir de la aspirina nada ha tenido algo tan fuerte impacto como eso. Pues Pero, completamente de acuerdo contigo y precisamente por eso nos vamos a dedicar a escribir ahí en el blog de vivesindietas.org. En el blog vamos a tener estos artículos y este artículo en particular se va más de 100 años al siglo XVIII y a ver las tendencias, porque si nosotros vemos desde 1950, pues ya sabíamos que todos se estaban infartando y ya habían cambiado la manera de comer, etcétera. Pero nos tenemos que ir a la raíz y preguntarnos, ¿cuándo fue que cambiamos la manera que comíamos? Y la realidad es que fue en el primer parte del siglo XIX, en 1900, a partir de ese momento cuando se crearon artificialmente los componentes de la comida procesada. Las grasas poliinsaturadas, perdón, las trans fats, como la margarina, el Crisco, que no sé, ni siquiera sé cómo se dice en español, la harina procesada y los azúcares refinados. Y ahí están tus componentes de lo que sigue siendo hasta hoy en día de los alimentos procesados, que es aproximadamente 20 a 30% de lo que se compra y se tiene en la despensa. Bueno, en la despensa se tiene más, ¿no? Pero es lo que se reporta que el consumidor general compra para alimentarse en la semana, pues hasta es que, 30% pues del alimento. desgraciadamente lo barato sale caro, porque al final tiene unas repercusiones espantosas. Y lo que dices es muy interesante, por ejemplo, la hiperinsulinemia. La insulina está relacionada con varios cánceres, es un factor de crecimiento y puede ir estimulando. Hay ciertos cánceres de mama, por ejemplo, que están exacerbados por la hiperinsulinemia. O sea, actúan, o sea, es más, ¿cuándo fue la última vez que viste un diabético que no fuera hipertenso? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué digo eso? Porque luego, para terminarla de fregar, cuando son tipo 2 y ya les empiezan a inyectar insulina, lo único ¿qué es lo que te dicen generalmente? Estoy engordando y mi presión, o sea, no la puedes controlar. Están con 3, 4 medicamentos y no se controla. Y la vez pasada hablé de 4 factores en cual la insulina por sí sola va a causar la hipertensión. Entonces, ahora imagínate que te la estás inyectando. O sea, hablamos de las 4 curvas distintas y hablamos del individuo que ya está en la curva 4, que ya cuando se amaneció ya la tiene elevada. O sea, la insulina por sí sola, endotelina, vasoconstrictor, disminuye el óxido nítrico, que es vasodilatador, agarra y hace que la célula se engruese y hace que uno absorbe más sodio y más agua. O sea, 4 mecanismos por sí solo que aumenta la presión. Entonces, esos son los factores de qué es lo que podemos hacer para cambiar esto. Y es por eso que la gente responde tan dramáticamente, porque podemos reducir la insulina o la producción de insulina de una manera muy rápida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la gente hace las cosas como debe, ¿sabes? Yo he tenido pacientes que están en 40 unidades de insulina, en 6 semanas están en 5 o en 10. ¿Por qué? Porque no les estás dando el alimento que necesita. Entonces, aquí lo que tiene que entender la gente es que a la mayoría, lo estoy transformando a palabras. Su cuerpo puede sacar energía del carbohidrato, o sea, el azúcar o de la grasa. Pero como andan comiendo todo el santo día y andan con sus snacks y con sus bebiditas y con sus cosas, el cuerpo ya se olvidó prácticamente de cómo utilizar la grasa como energía. Y es por eso que cuando comen, a las 2 horas, ya les anda chillando la tripa, porque el cuerpo dice, no tengo energía. Oye, pero toda esta grasa, no, pues no tengo idea cómo usarla, así que dame más glucosa. Eso es lo que termina pasando. La mitocondria, que es donde se oxidiza oxidize, Se oxida. se oxida el beta oxidation de los ácidos grasos, no tiene idea básicamente de ni cómo usar los cuerpos cetónicos ni cómo andar oxidando la grasa. Entonces, es una cosa muy ineficiente que tiene que ir cambiando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que bajar la insulina,
para que el cuerpo, porque la insulina bloquea este proceso, bloquea lo que es el proceso de la lipólisis, que es la degradación de la grasa Exactamente, para sí. la utilización de energía. Entonces, si tú ya amaneciste con una insulina elevada, que Dios te ampare para ver cuándo vas a usar la grasa como energía. Y por eso se sienten miserables. Y Tienen no solo no quemas grasa, generas. o sea, generas grasa, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está uno tan tupidito de azúcar y luego en la mañanita más azúcar y luego aparte, no solo es la cantidad de veces que estimulas con azúcar o con carbohidrato la insulina, sino no nada más con la cantidad que comes, sino la cantidad de veces durante el día. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo come 3 veces y luego aparte su snack entre comidas. Entonces, Exacto. 6 veces. Traes jodido al páncreas secretando insulina, insulina. Yo siempre les doy el ejemplo a los pacientes. Yo me pongo perfume en la mañana y me subo al carro y ya cuando estoy llegando a la clínica, pues ya no huelo el perfume, ya no lo alcanzo a oler, pero todos los pacientes, ay doctor, qué bonito huele y todo muy bonito, ¿no? Y entonces, Ruth. entonces exactamente, Brut, Will Root. Entonces, ¿qué es lo que 7 machos? Así habla uno de 7 machos. Oye, vas a ofender al público, no debe haber ahí unos Bueno, que yo sí sé, mi tío usaba de ese, un piadoso el caballito caballo. así bonito. Oye, y entonces eso se llama que los receptores de mi nariz se agotaron. ¿Por qué? Porque había tanto perfume, tanto perfume, tanto perfume que ya se agotaron. Dijeron, ok, está bien, ahí está el perfume, ¿Lo pero ya saturaste? Sí, güey. ya no le voy a hacer caso. Pues lo mismo pasa con la insulina. Uno secreta insulina, secreta insulina, secreta insulina. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto del cuerpo dice, ya no cabe la llave. Sí, Ah, pues si no cabe la llave, pues hay que secretar más llaves. Esa es la resistencia a la insulina. El exactamente. problema es que comemos muchas veces al día azúcar y aparte comemos mucho azúcar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y la tomas, que es peor. Sí, y te la tomas, casi te la ¡A que inyectan. amarre, vámonos! Que la diferencia sería, lo contrario completamente sería que no comer todo el día, o sea, tener periodos de ayuno, que no es malo, es bueno porque dejas descansar el páncreas, la insulina, etcétera. Y si vas a comer, comer mucho menos azúcar o alimento que estimule la secreción de insulina para dejarlo descansar. Y eso es impresionante cómo ha comprobado que realmente no solo se revierte la enfermedad, como dices, Cristian. Yo tengo un paciente, te lo prometo, lo tengo en YouTube, porque lo entrevisté, porque fue un paciente de estos muy, muy clavados. Y entonces yo como cirujano bariatra, o cirujano de pérdida de peso, yo preparo a mis pacientes a distancia. Entonces los preparo, mi equipo de nutrición le dice, va a empezar a bajar de peso, va a empezar a restringir sus carbohidratos, va a comer de esta manera, va a comer estas grasas sanas, etcétera, no va a tomar líquidos azucarados, dulces, etcétera. Ok, muy bien. Entonces este paciente, él, como sabía que había posibilidad de que no lo recibiéramos y no bajaba la cantidad de peso que tenía que bajar, bueno, estaba pero al punto haciendo las cosas como se debía. Un señor, añosón, sesentón, diabético, ya de 6 años, conocido diabético, con 60 unidades de insulina al día. Eso es bastante, ¿no? Sí, sí, Ok, una atrocidad. bueno. Entonces, y con un médico, una doctora americana. Entonces, lo ponemos en su dieta y el primer día, bien, la segunda noche nos habla a las 3 de la mañana, que no aguanta, que sudoración, muy, muy frío, Hipoglicémico. mareos. ¿Qué tenía? Pues hipoglicemia, se le bajó el azúcar. ¿Cómo se le bajó el azúcar? Pues muy sencillo, ¿no? Si le quitas el azúcar en el alimento, pues ¿de dónde va a sacar azúcar? Pues del hígado. Pero esa azúcar que está almacenada ahí te dura 12, 24 horas y lo se acabó. Entonces, cae en hipoglicemia, le habla a su doctora, la doctora dice, no, pues corta en la mitad tu insulina, 30 unidades. Ok, está bien. El día siguiente nos habla otra vez, cayó en hipoglicemia. En la madre, cabrón. ¿Qué le hicimos? No, pues le habla a su doctor otra vez, le cortaste la insulina. Pues sí, pero no tanto. Te dije que lo cortaras.
Ok, córtalo a 15. El día siguiente vuelve a caer en hipoglicemia. No te hago el cuento largo. El día 7. Ya lo hiciste, ¿ya qué? Sí, pero no tan largo como tú, cabrón. Entonces, el día 7 nos habla y nos dice, oiga, pues ya no estoy usando insulina. ¿Y cómo están sus azúcares en sangre? 70. Pues eso fue en septiembre. Para cuando lo operamos en noviembre, nunca volvió a tener azúcar alta o utilizar un solo medicamento para la diabetes. Se le revirtió la diabetes, cabrón. Claro. Sí. Así, digo, es que, y para que los están escuchando, van a decir, esto suena como brujería. Sí, pero no estamos vendiendo nada, no, cabrón. exacto, ese es el concepto. No, tienen que entender la insulina para meter la glucosa. Comen mucha glucosa, o sea, mucho carbohidrato y entre procesado, que es lo que están acostumbrados muchos por sus tortillas. O sea, ¿qué es el carbohidrato procesado? Todas las harinas, los tamales, los sopes, hasta el mismo arroz le puede elevar drásticamente el azúcar. Le vamos a compartir unas tablas para que las vean. Pero el punto es ese. ¿Coman azúcar? Ah, no, pues elévale la insulina. Y luego la recomendación antes era, no, pues hay que equilibrar la insulina para la dosis del carbohidrato. ¿Sabes qué? Bájale al carbohidrato para que no necesites la insulina. Y esa es la clave de todo este mugrero, el reducir. No estamos diciendo elimínalo completamente. Los carbohidratos y el que viene de verduras, por ejemplo, no es tanto problema porque no lo dispara. O sea, es muy distinto cómo te va a disparar. Ahí andamos todos que creemos que el smoothie, no, sí, un licuadito de plátano con mi leche descremada y un poquito de avena y de miel. No, es Ay, pura ay, azúcar, ay. cabrón. Exactamente, pero la gente ahí me la anda diciendo que es para mejorar su salud. Pues, ¿saben lo que tienen que hacer? Esta es la analogía que yo hago. Imagínense que ustedes tienen agua en las arterias, en sus vasos. Ah, muy bien. Ahora imagínense una glucosa elevada que es, bueno, es como una Coca-Cola, es como una miel. Ahora imagínense que tienen miel en las arterias. Está pegajosa la cosa. Es exactamente lo mismo. Este azúcar, Oye, y la grasita no, la grasita resbala. pues sí, es una buena analogía. Pero la combinación de carbohidrato con glucosa es espantoso. Pero bueno, no me quiero desviar más porque me das ideas y me sacas en una tangente. Déjame, me meto porque yo lo que quiero es que la gente comprenda una cosa, que en menos de 2 o 3 minutos explicarles cómo es que tienen que comer. Y como lo dijimos la vez pasada, tienen que comer como ranchero, pero ranchero hecho y derecho. No ranchero ahí que ya anda con los depósitos al lado, comprando cheve y sus gancitos y sus marinelas y sus papitas y todo esto. Tienen que comer como lo que la tierra les da. La tierra no los está engañando. Entonces, es interesante o importante conocer el concepto de lo que viene siendo el índice glicémico, que es que el potencial o la capacidad de un alimento en elevarte la glucosa en un tiempo determinado. Entonces, tenemos que agarrar aquellas frutas. Yo para que te des una idea, yo ni como frutas. La única fruta que como de repente es la fresa. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes es, ¿quieren comer fresas? Digo, ¿quieren comer frutas? Van a comer las que acaban en berry, en inglés. Es blueberry, raspberry, strawberry, cherry, todo lo que acabe en berry. O sea, en español es la fresa, la frambuesa, Todo lo que termine en esa. Esa, pues bueno, todo lo que Cereza. acabe en esa. Ahí está. Entonces, esas son frutas. Oiga, pero doctor, nada, punto. Luego lo platicamos en otros. Esas son las únicas. No las quieres comer, no las comas, entonces no comas frutas. Pero mi juguito de fruta, ni más, no hay juguito. Ni un jugo que tenga azúcar ni endulzante. Es más, para lo que nos está escuchando, el jugo de fruta les va a causar un hígado graso en 3 patadas, o sea, por eso andan los chamaquitos con sus juguitos de naranja todo el santo día y andan con hígado graso de los 10, 12 años. O sea, le causa el mismo hígado graso como lo causa el alcohol. Para que y para que lo entiendan exactamente, lo dice Cristian, el hígado graso es el precursor de cirrosis hepática. O sea, de que se te haga piedra el hígado y que tengas una muerte muy fea. O sea, son muertes muy feas, son enfermedades ya que requieren de un trasplante, ¿no? ¿Tú te dedicaste a asustar a la gente ahorita? ¿Y la tercera? Pues es que así es, o sea, sí, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿A poco cuando cambiaste, tú no, o sea, cuando empezaste a ver
tus números que no estaban perfectos y tu peso, ¿poco no te dio un poquito miedito? Especialmente tú que sabes, pues, qué es lo que puede pasar con el corazón. Te digo, te voy a decir que porque no, porque dije, es imposible el que me sienta tan bien en que algo se haya equivocado. O sea, No, no, pero no te es, digo antes, cuando estabas gordo. bueno, espérame, estaba relleno, compadre. Eh, estaba gordibueno. No Eh, estaba gordo, estaba mal fajado mi niño, ¿no? sí, digo, claro, me empecé a preocupar por eso porque ya Claro. la presión se empieza a elevar. eh, No, entonces, y estás morro, ca. pues, sí, dentro de lo Oye, que cabe. y tienes tu herencia De de enfermedad problemas vascular, sí. cardíacos o diabetes No, en tu no hay familia? nada Yo en la familia. tampoco. No. Yo tampoco, pero eso fue lo que me preocupó a mí, porque digo, oye, en mi familia no hay diabéticos, mi padre tiene 96 años, enterito el viejo, mi mamá 94, fíjate, con demencia senil, uno de los marcadores, interesante, y asociado a insulina, ¿no? Por supuesto, mi mamá siempre comió, le tenía pavor a las grasas, eh, pero, pero yo no tengo herencia de ese tipo, ¿no? Entonces se me empieza a subir las cifras de azúcar, no completamente, pero lo suficiente como para preocuparme, dije, algo tengo que hacer. Y entonces fue donde dije, a ver, pues vamos a ver qué es esto de disminuirle a los carbohidratos. Entonces, Hace sentido, ¿no? O sea, ¿qué le como que recomiendas tú a tus pacientes? ¿Cómo es la dieta, el régimen? entonces, para la gente que, o sea, que nos está escuchando, o sea, les recomendaría que vayan ahí al podcast para que vean la diapositiva. Pero básicamente, como dijimos, todo lo que acabe en esa. Porque nos estamos enfocando en aquellas frutas que tienen un índice glicémico bajo, o sea, que no les van a andar disparando el azúcar. Y no queremos que les dispare el azúcar porque no queremos que el cuerpo produzca insulina. Queremos darles una idea al cuerpo de que va a empezar a utilizar grasa. Entonces los estamos preparando. Bueno, entonces todas las verduras verdes, ¿sí? El pimiento morrón y el tomate, el coliflor que es blanco, pero básicamente para que sea una idea, ¿cómo se dicen Brussels sprouts en español? Las coles de Bruselas. Bueno, esas cosas que de repente saben amargas y espantosas, pero con una buena mantequilla y chipotle No, saben bien. tienes que, Bueno, hay que ser, que bueno, te es que las se me olvida que cocine tú eres yo, chef. imagínate al horno. Bueno, entonces, el punto es que todas las cosas verdes, y como le digo, es que, pero doctor, no me va a dar aquí unas recetas. Si ya me andas preguntando por recetas, yo le digo, aquí es como ratatouille. Everybody can cook. Así que, si tú agarras cualquier verdura, las hachas pedacitos, las pones con un poquito de mantequilla, un poquito de sal de ajo, vamos a poner un poquito de chipotle, y imagina, vas a ver bien, casi todo sabe bien cuando le pones mantequilla y chipotle, pero para que le varíen, o sea, ustedes mismos pueden buscar la receta, pero el punto es que no se les ofusque el mundo. Pueden hacer sus ensaladas, pueden hacer sus caldos, pueden hacer, o sea, o ponerlos a la parrilla, como les dije. Entonces, todos estos Oye, alimentos, hey, desde el punto de vista entonces de límites, todos los vegetales verdes, todos los vegetales que crecen arriba de la tierra, sí. puedes prácticamente comerlos ilimitadamente. Prácticamente, sí. O sea, de repente ahorita hay un oyente que se le No, está retorciendo la tripa, pero sí. tú dijiste la semana pasada que no hay nadie que se ha puesto un atracón de brócoli, ¿no? Algo Ah, así, no. ¿no? Encuéntrame uno, es más para ponerlo en el Guinness World Record. O sea, tragándote de brócoli o de alguna de estas verduras, claro, si las cocinas con un chef y sabe, pues, ok, perfecto, pero el punto es que es difícil, ¿por qué? Porque tienen nutrientes, igual que las carnes, los pescados, las cosas que vamos a hablar, el cuerpo responde muy bien con todo lo que viene siendo respuesta hormonal, de leptina, de grelina, ¿cuál es esto? Kinin, con la insulina, todas estas vienen con mucho, hay como 11 diferentes hormonas que van a tener aquí un rol importante en decirte, compadre, deja de comer. Pero al momento en que le metes el pastelito, todo eso se descojona y sigues comiendo el pastel y empiezas a levantar el hambre del placer. Pero Perfectamente explicado. O sea, entonces la naturaleza te puso el sistema de retroalimentación. Tú comes alimentos bien nutritivos
y dejas de comer simplemente porque ya te sientes lleno, ¿no? Entonces, Exactamente, o sea, ese es el punto, o sea, yo como le digo, hagan, todos los que me están escuchando, hagan una prueba el día de hoy o de mañana. Agarren su brócoli o su coliflor, pongan al horno el coliflor, tostadita, y luego le ponen esta salsa búfalo y ya hasta se me hizo agua la boca. Y luego agarras el salmón con un poquito de mantequilla y pimiento y chipotle. Si quieren comer 2 libras de salmón, adelante, trátenlo. I challenge you. Vamos a ver, va a llegar un punto en que su cuerpo les va a decir, hasta aquí llegaste. Esto ya no entra. Pero es muy distinto con la pizza y con todo el otro mugrero por la combinación que tiene. Pero bueno, entonces ya tienen todas sus verduras, tienen ciertas frutas. Habíamos hablado de los aceites vegetales inflamatorios, entonces van a cocinar con su mantequilla, manteca de puerco, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva. Perfecto. No les estoy diciendo báñenlo. Hay también que ahorita a tocar un punto en lo que viene siendo las grasas, que también queremos, si queremos que alguien queme grasas, tal vez le tenemos que bajar a ese individuo la cantidad de grasa que va a andar comiendo y a medida que la pierda, se va aumentando, pero bueno, eso ya es tema ahorita el ratín o en otro. Entonces, todas las nueces, las pican, macadamias y Brasil. ¿Cuánto dijimos? Hay que simplificar la cosa. 2 manitas. Dios le dio 2 manos, o 2 manos de sus frutitas, de sus fresas o de lo que quieran, 2 manos de estas nueces, lo mezclan con su ensalada, le ponen queso feta, le ponen unas aceitunas, le ponen aceite de oliva, que yo tengo uno que está infused con chipotle, delicioso, a todo le pongo chipotle, obviamente. Y luego lo pueden mezclar, ahora sí, como les digo, cualquier animal. Tengo ahí un paciente que me dijo, no hay carne más deliciosa que el tlacuache de monte. Si quieres tlacuache de monte, péguenle al tlacuache de monte, tlacuache de monte, o sea, vaca, pollo, pescado. Entonces, ahora, dependiendo del individuo, podemos decir, bueno, sabes que vamos a enfocarnos un poquito más en pollo, en puerco, en pescado, en salmón, etcétera, dependiendo de la preferencia. Les estoy dando el fundamento, el denominador común que, como lo hemos platicado, esto se individualiza. Encontramos cuáles son las cosas, cómo podemos formar el plan para el paciente, pero ahorita es para que sea una idea. Entonces, tenemos cualquier animal, ciertas verduras, ciertas frutas, ciertas nueces. Ahora sí tenemos ¿cómo se llama? Los huevos, jamón, tocino, y adelante, hagan su oye, mezcolanza. y si vemos estadísticamente quién nos escucha, por pura estadística, en Latinoamérica, especialmente en México, 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Si ves en Estados Unidos, también. 70% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Que quiere decir que muy probablemente quien nos esté escuchando se va a beneficiar y lo más importante que van a sentir es, bueno, yo quiero bajar de peso. Okay. Sí. Entonces, probablemente sea la prioridad. Pero al estar bajando de peso con este nuevo estilo de comer, se darán cuenta que el impacto va a ser generalizado en su sistema de salud y se van a, literalmente así como lo escuchan, si ustedes siguen un programa bajo, en donde bajan el carbohidrato, elevan las grasas, comen menos alimentos procesados o los eliminan por completo. No toman líquidos azucarados de ningún tipo, aunque sean azúcares artificiales, endulcorantes artificiales, y se cuidan de las toxinas en los alimentos, pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes químicos. Ahí tienen la combinación perfecta para no solo bajar de peso, sino empezar a revertir esas enfermedades que a lo mejor si se te subía la presión, así como lo escuchan, a las 3, 4 semanas muy de repente bajaron 10, 15 libras y la presión se les normalizó. Sin duda alguna. O sea, y eso es, primero que nada, hay que enfatizar que esto no son recomendaciones médicas. O sea, por protección aquí legal, o sea, no, o sea, es algo que tienen que considerar, pero no les puedo decir todos, no. ¿Por qué? Porque esto cambia. Si alguien es diabético, si está Tiene que ser teniendo, individual, pero exacto, sí lo que estamos haciendo, creando inquietud para que el que nos escucha eh, no solo lo vivimos en carne propia, este es un movimiento mundial y es un movimiento mundial de científicos, de investigadores, de médicos
de reporteros, o sea, de autores, y es un movimiento muy interesante porque la gente en común, incluso el gremio médico, se resiste a creer que reduciendo los carbohidratos es todo lo que necesitas que hacer, especialmente los azúcares refinados, para revertir tantas enfermedades. Y si ustedes se ponen a analizar el sistema de salud en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, es un sistema de salud que realmente no es que cuida de la salud, no es healthcare, es disease management. Sí, O sea, manejo de enfermedades. Entonces, ¿qué te dan? Tu pastillita para manejar la enfermedad, pero no te curan. Nunca he escuchado de un paciente diabético hipertenso que con medicamentos se curó. Yo nunca había quitado medicamentos de la presión, de diabetes, de triglicéridos, o sea, estoy quitando esos medicamentos. Ahora, ¿qué es una cosa? Primero que nada, déjame acabo esto, te digo, me sacas en pura tangente, pero entonces, una de las cosas aquí que quiero que sepan la gente es que los alimentos que tienen acá, dependiendo si tienen presión, la presión se va a bajar, la glucosa se va a bajar. Así que la gente o los doctores de repente se empanican cuando hablan de una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Vamos a cambiar o sea, si yo te digo, oye, pues vas a comer frutas, vas a comer muchas verduras, vas a comer estos alimentos, estos pescados, estas proteínas, ya como que dices, oye, entonces es una dieta básicamente modificada mediterránea en la cual todo el mundo está contento. Claro, Nadie tiene me problema. gusta el nombre, modificada mediterránea o mediterránea bajo en carbohidratos. Así es. Entonces, ahí tienen eso. Ahora, digo, lo que podemos decir, no sé, desde tiempo. Ya estamos a punto de terminar este episodio, pero en resumen, desde tu punto de vista, experiencia personal y lo que le das a tus pacientes, si tuvieras que decirles, a ver, vayan empezando con esto, ¿qué les dirías a los que nos escuchan? Vayan experimentando con esto. O sea, y como le digo, tienen que tener, o sea, obviamente si tienen hipertensión, les diría que bajen un poquito la dosis de ciertos medicamentos, no que lo esté insinuando ahorita para nadie, pero cuando yo hago con un paciente, checo los medicamentos que está tomando, porque como tú lo viste con ese paciente que se puso hipoglicémico, ese es el punto. El cambio es drástico cuando la gente empieza a comer bien. Entonces, yo lo que me enfoco es, les digo, Impresionante, ¿verdad? es que es ridículo. Yo le quité a un paciente en 6 semanas, como te dije, 40 unidades de insulina 2 veces al día. O sea, que tú me digas que yo voy a hacer eso, ay, ay, ay. Y ahorita estoy trabajando con endocrinólogos que inicialmente no pensaban, o sea, que creían que yo estaba mareado, pero bueno, ya lo están incorporando el American Diabetic Association. Pero, en resumen, ¿qué es lo que les digo a los pacientes? ¿Quieres frutas? Estas son tus frutas. Te vas a comer las calorías, no te vas a tomar las calorías. Así que no hay nada de licuaditos y que mi juguito, ni más. O sea, te las vas a comer las calorías. Y luego, todas las verduras verdes, como dijimos, adelante. Y todas las proteínas o cualquier animal. Entonces, lo que discutimos. Agarramos eso y luego les digo que el sueño, luego lo tocaremos, es muy importante. Les digo que paren de comer a las 8 de la noche. Una, para mejorar el sueño, pero si dejan de comer a las 8 de la noche, para las 8 de la mañana ya pasaron 12 horas de ayuno. Se avientan una tacita de café, una tacita de té, un agua mineral, si quieren caldo de hueso, y con eso van a llegar a las 12. Y van a comer entre 12 y 8 de la noche. ¿Cuánto? No me importa si comen lo que te estoy diciendo que coman. Así que ahí tienes tu resumen. De 12 a 8, te atascas, papá, de lo que te acabo de decir. Y te estoy dando comida sumamente nutritiva, desde si quieres enfocar más en tu salmón y en tu pollito y en alimentos bajos en grasa, no tengo ningún problema porque tu cuerpo tiene la grasa. Entonces, no necesitamos grasa exógena de afuera porque el paciente tiene la grasa de adentro. Y Todos entonces, cargamos exceso, ¿no? exacto, entonces no va a pasar nada y además ya tiene la suficiente. Entonces, estas combinaciones, pero ahí es cuando mezclas el ayuno intermitente con una dieta baja en carbohidratos para conseguir
es como una sinergia impresionante entre esos dos. Y, el, la sal es sumamente importante. Siempre les dijeron a todos que le bajen a la sal, que la sal causa presión elevada. Hay que tener un concepto importante aquí. Cuando la gente come alimentos procesados, está repleta de sal, pero estos alimentos que vienen de la tierra no vienen plagados de sal. Y por ende es importante inicialmente en enfocarnos en la sal que se está consumiendo, porque viene una diuresis espantosa. Van a empezar a orinar porque se va a empezar a quemar el glucógeno, cosa que nunca antes habían hecho, tanto en los músculos como en su hígado, y un gramo de glucógeno tiene como 3 o 4 gramos de agua. Entonces va a haber una diuresis impresionante, mucha sal, que si no se cuidan con la sal, entonces aquí viene lo que la gente le llama el keto flu, que básicamente es una abnormalidad del sodio y del potasio y de sus electrolitos, que se sienten de la patada y luego te dicen, te dije que esto no se puede hacer, te dije que te ibas a sentir de la patada. Pues claro, compadre, porque lo hiciste mal. Entonces, esto ya es un resumen que obviamente vamos a tener que clarificar los puntos en la que sigue, porque nos fuimos hablando de más de otras cosas, pero... Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, para todos los que nos escuchan, si tienen cuestiones médicas, no se les olviden siempre manejar cualquier tipo de dieta junto con su médico. 2, consulten nuestro blog en vivesindietas.org, donde vamos a poner los principios básicos de la dieta cetogénica. No es más que una dieta, es un estilo de vida. Si quieren hacer algo muy sencillo, por ahorita lo más importante que pueden hacer, como dice el doctor Assad, que es cardiólogo intervencionista, y él destapa los caños, la tubería del diario, de los corazones que se tapan con ese sarro que ya decíamos que es por la cantidad de insulina que uno tiene. Si quieren hacer algo muy sencillo, corten todos los azúcares tomados. Todo lo que tenga calorías tomados, córtenlo. Ahora, después viene la buena noticia, que se van a poder echar su tequilita y su vinito, pero todavía no estamos ahí. Por eso tienen que escuchar los siguientes episodios. Por cierto, de las noticias buenas, sabían que el tequila generalmente es orgánico. ¿Por qué? Pues porque no utilizan pesticidas. O sea, si le sale un gusano, pues qué bueno, se lo echan a la botella y se lo echan, es botana, ¿no? Entonces, el tequila es muy bueno. Pero bueno, apoyando aquí a la economía mexicana, ¿no? Corten todos los líquidos que decíamos que tengan azúcar, calorías. Número 2, corten la papa, el arroz, el frijol, la tortilla, el pan. ¿Qué me falta? Ya les daremos opciones en un futuro, porque hay maneras de hacer tortillas bajas en carbohidratos, sí, etcétera. Pero que no se asusten. por ahorita, si ustedes hacen esas 6 cosas, la próxima semana van a estar 2 o 3 libras o 1,5 kilos, 2 kilos abajo, sin bronca alguna. Como y va a ser mucho por el glucógeno y el agua que van a tirar, pero claro, ya están agarrando, ¿cómo se llama? Caminito. Entonces, enfóquense en la comida real. Dejen de comprar la comida chatarra, porque lo único que hace es tentación. Los van a ver, se lo van a querer comer. No se los pongan enfrente, no anden tentando el diablo. O sea, entonces, y yo creo que con eso, y luego ya podemos hablar del equivalente de azúcar, de otras cosas, y del ayuno intermitente a más detalle de por qué funciona, que pues la diuresis que vamos a ver es por cómo se va a utilizar el glucógeno, pero ¿cómo hablamos? Pues bueno, pues hay tanto que decir, pero por mientras lo que vamos a decirles es, si les gusta este programa, se llama vivesindietas.org, por favor compártanos con todas sus amistades y sus conocidos en los medios sociales. Recuerden, estamos en la página de internet vivesindietas.org y en todas las plataformas sociales. También nos pueden buscar al doctor Cristian Assad y al doctor Ariel Ortiz Lagardere en todos los medios sociales. Por ahí estamos. Les mandamos un saludo. Cada semana tenemos un episodio nuevo y posteriormente vamos a tener invitados. Vamos a tener invitados expertos y vamos a tener de vez en cuando invitados pacientes o invitados, gente que escucha en el podcast así aleatoriamente y que va a tener esas preguntas interesantes que podamos responder. Recuerden, mándenos por favor
por los medios sociales sus preguntas porque puede terminar siendo uno de los temas de nuestro podcast. ¿Alguna palabra final, my friend? No, me quedé con muchas. Pero hay para que sigue y pues yo creo que vamos a tener que prolongar este episodio o sea, to be continued. Esas son mis palabras. To be continued definitivamente porque quiero tocar sobre el ayuno intermitente, las diferentes ventanas de ayuno intermitente y demostrarles, o sea, quiero que la gente visualice cómo un alimento se traduce a niveles de glucosa comparado con cucharadas de azúcar, que es básicamente lo que el doctor David Unwin nos ha demostrado con sus famosas tablas en lo que viene siendo el ámbito o en el medio de low carb. Y creo que es una fabulosa manera de entender la gente se saca de onda cuando le dices un platito de 150 gramos de arroz te va a estimular tu glucosa igual que 9 cucharadas de azúcar. Y en esas se las dejo. Hay 3 maneras de curar la enfermedad o el síndrome metabólico, que ya les dijimos, es toda esta cuestión de diabetes, presión alta, problema con los triglicéridos, el colesterol, los problemas cardíacos, porque se taparon las arterias. Hay 3 maneras, con dietas bajas en carbohidratos, con ayuno intermitente y con cirugía. Son las 3 formas comprobadas. Si no hacen las primeras 2, aquí nos encontramos con la tercera. Gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Okay. La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto del consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico. Y esto fue tu podcast, Vive sin Dietas. Visítanos en vivesindietas.org.